Hay guerras que terminan en los periódicos, pero continúan viviendo en la mente de las personas. Hay silencios que no nacen de la tranquilidad, sino del miedo. Queridos oyentes, soy Sneider Quintero Angarita, psicólogo en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo 5 del curso Construcción de Subjetividades. Hoy quiero llevarlos a una realidad que durante años marcó a miles de familias en las comunidades de Valledupar y el departamento del Cesar. Una realidad donde la violencia no solo arrebató vidas, sino también tranquilidad, confianza y esperanza. Bienvenidos a Voces que dejó la guerra. Hablar del conflicto armado colombiano no es hablar únicamente de enfrentamientos o estadísticas. Es hablar de personas obligadas a abandonar sus hogares en la madrugada, de familias enteras viviendo bajo amenazas, de comunidades que aprendieron a sobrevivir en silencio. En Valledupar y diferentes zonas del Cesar, el miedo dejó de ser una emoción pasajera y comenzó a convertirse en una forma de vida. Las entrevistas realizadas durante este ejercicio investigativo evidenciaron algo inquietante. Muchas personas todavía sienten temor al recordar lo vivido, incluso años después. Y esto ocurre porque la violencia no desaparece cuando cesan los disparos. La violencia permanece en la memoria, en las emociones y en las relaciones sociales. Carrero Moreno y colaboradores 2022 afirman que el profesional debe identificar que en lo humano y por tanto en los procesos de salud, enfermedad, participan y se entretejen las dimensiones de lo bio-psico-sociocultural. Es decir, el trauma no puede comprenderse únicamente desde el individuo, debe analizarse desde las condiciones sociales, históricas y culturales que rodean su experiencia. Para comprender cómo el conflicto armado transformó la vida de las comunidades en Valledupar y el Cesar, primero fue necesario escuchar cómo las personas vivieron esos años marcados por la violencia y el miedo. Las respuestas dejaron una sensación constante de angustia. Las entrevistadas describieron comunidades donde el miedo comenzó a controlar la vida cotidiana. Salir de noche se convirtió en un riesgo. Hablar demasiado podía ser peligroso. Incluso mirar a alguien desconocido generaba desconfianza. Relataron cómo sus comunidades pasaron de ser espacios de encuentro a territorios dominados por el silencio. Y aquí surge algo importante. El conflicto armado modifica profundamente la subjetividad. La subjetividad no es solamente lo que una persona piensa o siente, también es la forma en que interpreta el mundo, construye vínculos y percibe la seguridad. Cuando alguien vive rodeado de violencia, el miedo termina instalándose como parte de su identidad emocional. Detrás de cada experiencia de violencia existen factores sociales, económicos y culturales que durante años alimentaron el conflicto dentro de muchas comunidades. Por eso, la segunda pregunta estuvo centrada en ¿cuáles considera que fueron las causas de la violencia en la comunidad? Las participantes coincidieron en factores como pobreza, desigualdad, abandono estatal y falta de oportunidades. Pero más allá de eso, las entrevistas reflejaron algo aún más crítico. Muchas comunidades se sintieron olvidadas, y cuando el Estado desaparece, otros ocupan su lugar. Grupos armados comenzaron a imponer reglas, controlar territorios y sembrar temor en las comunidades. Esto demuestra que la violencia no surge de manera aislada, se construye dentro de contextos sociales marcados por exclusión y vulnerabilidad. Recordar el conflicto armado no es fácil. Muchas historias permanecen marcadas por el dolor, el silencio y las heridas emocionales que aún continúan presentes. Al preguntar
¿Recuerda alguna experiencia relacionada con el conflicto armado que ha marcado su vida? Esta fue probablemente la pregunta más difícil de responder. Las preguntas estuvieron cargadas de pausas, silencios y emociones contenidas. Los relatos hablaban de desplazamientos forzados, recordaban amenazas o asesinatos ocurridos dentro de sus comunidades. Aunque por ética no mencionaré situaciones específicas, hubo algo que se repitió constantemente. El miedo nunca desapareció por completo. Morin, 1998, plantea que no hay sujeto si no es un respeto a un ambiente objetivo. Y cuando ese ambiente está marcado por la violencia, las personas aprenden a vivir en estado de alerta permanente. La guerra no solo deja víctimas visibles, también deja personas que continúan sobreviviendo emocionalmente mucho tiempo después. La violencia no solamente afectó a las personas de manera individual, también cambió la forma en que las comunidades se relacionaban, convivían y construían confianza. Por eso, la cuarta pregunta nos invita a saber la manera en cómo cambió la forma en que las personas se relacionaban dentro de la comunidad. Las entrevistas revelaron que la violencia destruyó algo fundamental: la confianza. Muchos dejaron de participar en reuniones comunitarias. Algunos aprendieron a callar por miedo a represalias. Otros comenzaron a desconfiar incluso de sus propios vecinos. La violencia logró fragmentar el tejido social. Sin embargo, también aparecieron expresiones de resistencia. En medio del miedo, algunas comunidades encontraron formas de apoyarse y protegerse mutuamente. Villa 2012 advierte que mirar el sufrimiento únicamente desde la patologización tiende a reproducir un sistema de exclusión, dominación, explotación y victimización. Por eso, desde la perspectiva psicosocial, las víctimas no deben ser vistas únicamente desde el dolor, sino también desde su capacidad de reconstrucción y resistencia. A pesar del miedo y las secuelas que dejó el conflicto armado, muchas comunidades continúan buscando caminos para reconstruirse y recuperar la esperanza. Por eso, al preguntar sobre qué necesita su comunidad para superar las consecuencias de la violencia, las respuestas coincidieron en algo poderoso: las comunidades necesitan ser escuchadas. Los participantes hablaron de apoyo psicológico, oportunidades para los jóvenes, educación, memoria histórica y espacios de diálogo. Porque sanar no significa olvidar. Sanar significa reconocer lo ocurrido, reconstruir vínculos y recuperar la capacidad de vivir sin miedo. Después de escuchar estas voces y analizar sus experiencias desde una perspectiva psicosocial, es posible comprender que el conflicto armado dejó marcas profundas en la subjetividad y en las relaciones sociales de las comunidades. El conflicto armado no termina cuando se firma un acuerdo o desaparecen los grupos armados. La guerra permanece en la memoria colectiva, en los silencios y en las emociones de quienes sobrevivieron. Este ejercicio investigativo permitió evidenciar cómo los factores socioculturales influyen profundamente en la configuración de la subjetividad y en las experiencias traumáticas de las comunidades afectadas por la violencia. También permitió comprender que el miedo puede destruir comunidades, pero la memoria y la resistencia pueden reconstruirlas. Queridos oyentes, este podcast fue realizado por Snyder Quintero Angarita, un psicólogo en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
basado en entrevistas y análisis desde la perspectiva psicosocial sobre el conflicto armado y la configuración de la subjetividad en Valledupar y el departamento del Cesar.